están atendiendo a este webinar que muy amablemente aceptó nuestro buen amigo Adrián Calcaño. Lo voy a presentar. Adrián tiene una maestría en ciencias por Harvard University y una maestría en administración pública por la Universidad de Texas A&M. Actualmente es el vicepresidente de energía y materias primas en la división de análisis de mercados. Tiene una gran experiencia en ciencia de datos y es consultor en administración de negocios y especialista en el sector oil and gas. Eh, pues te damos la bienvenida, Adrián, a este webinar organizado por México Gas y por Operadora Técnica y Capacitación de México, en un esfuerzo pues para darle a la industria del gas LP en México y futuramente internacional, pues darles conocimientos. Entonces, te dejo el micrófono, todo tuyo, Adrián. Gracias. Muchas Bienvenido, gracias, Adrián. Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí pues, hablando con ustedes, platicar sobre este tema tan importante y al mismo tiempo, en cierta manera, tan poco entendido. Yo creo que una de las cosas que es importante señalar es que este es quizá el combustible con el que la gente tiene más contacto. Más que la gasolina aún, en cierta manera. Alrededor del 75 al 80% de los mexicanos utilizamos gas LP en nuestras casas para cocinar. Entonces, esto es importante pues porque, bueno, obviamente el entendimiento de dónde viene el producto, cómo funciona, y en este caso el propósito de esta plática es cómo se formula el precio. Es súper importante para darle entendimiento a este producto tan importante que es al fin y al cabo parte de la canasta básica de los mexicanos. Entonces vamos a empezar. Voy a tratar de hacer esto un poquito interactivo, un poquito didáctico. Entonces ojalá a ver qué sale, para no matarlos con PowerPoints. Vamos a tratar de platicar un poquito de cómo está el mercado en general y cómo funciona, y ojalá salga bien. Bueno, para los que no los conocen, nosotros en OPIS somos el parteaguas en muchos aspectos del establecimiento de precio a nivel internacional para el gas LP. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente una parte muy importante de lo que hacemos es nosotros tenemos visibilidad del 95% de las transacciones que pasan día con día. Hacemos una encuesta generalizada todos los días durante el día, y al final del día publicamos el precio promedio. Y ese se vuelve el precio referencia internacional. Entonces, cuando hablan del precio OPIS, estamos hablando del precio al cual se está refiriendo todos los mercados del mundo en cuanto a gas LP y otros productos. Pero somos parte de la otra, quizá mucho más conocido, el Wall Street Journal, Barron's Market Watch, del grupo Dow Jones, y es nuestra empresa matriz, lo que conjunta que tenemos acceso a muchísima información de toda índole, tanto datos como cualitativa y cuantitativa de lo que está pasando en el mundo, y de esto los apoyamos. También tenemos una empresa hermana que se llama Chemical Market Analytics, que es básicamente el referente en cuanto a precios de petroquímica. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con petroquímica? Bueno, como una de las cosas que es importante recordar y que lo vamos a platicar ahora es que el gas LP nosotros estamos acostumbrados a pensarlo para cocinar, calentar el agua, para hacer quesadillas, pozole, etcétera, etcétera. Pero gran parte del mundo lo utiliza para hacer productos plásticos. Entonces, para poder entender la demanda de este gran y tan importante producto, y para poder establecer el precio, necesitamos entender lo que está pasando en el mundo petroquímico, y nosotros tenemos obviamente a la compañía consultora referente, que es Chemical Market Analytics, lo cual es importante. Bueno, vámonos a lo básico.
Lo básico es, ¿de dónde viene el gas LP? Bueno, el gas LP en realidad viene de dos fuentes principales. Una es el procesamiento de gas. ¿Qué significa esto de procesamiento de gas? Bueno, cuando se produce el gas natural, cuando se extrae del subsuelo, este gas está unido con varios otros productos. Esto se llama gas húmedo. Entonces, para poder establecer y normalizar el gas, hay que procesarlo, que se hace en una planta de gas, y esta planta de gas seca el gas, le quita los líquidos, lo seca, y una vez separado, el gas natural se vende como gas natural, como se utiliza como combustible, y todos los líquidos que son etano, propano, butano, butano y gasolina natural se van en otra vertiente a ser utilizados tanto como combustible, como lo utilizamos en México, o como ya lo había mencionado, como insumo petroquímico. Entonces, la producción de gas natural en un país es muy importante para saber cuánto gas LP se va a consumir. Dos productos distintos, no se confundan, el gas natural y el gas LP son dos productos distintos. El gas natural no se puede distribuir generalmente a menos que sea comprimido en cilindros de esta manera. El gas LP, que es una composición de propano y butano, una mezcla distinta, cada país tiene un contenido distinto de su mezcla. Este, Se puede vender en los cilindros que todos conocemos porque es mucho más estable, no se tiene que refrigerar, entonces es mucho más fácil de mover. Pero son productos hermanos. Se piensa mucho que son productos competidores, pero en realidad, si la producción de gas natural crece, entonces la producción del propano y el butano también va a crecer. Por esta situación del procesamiento del gas necesario para llevarlo al mercado, crea propano y butano. La otra manera de producir gas LP es por medio de las refinerías. Las refinerías obviamente reciben el petróleo crudo, y en el procesamiento del crudo, en esta separación, se crea propano y butano. Y entonces, en cierta manera, el uso de las refinerías produce gas LP. Ahora, en México, la mayor parte de la producción proviene del procesamiento de gas. Muy poco proviene de refinerías. Entonces, una de las preguntas que comúnmente me llegan es si la entrada en vigor de la refinería de Dos Bocas va a cambiar el panorama del gas LP. La pregunta es muy poco, muy, 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 muy irrelevante en ese aspecto, porque la mayor producción en México es procesamiento de gas, pero cada país es distinto. Por ejemplo, Brasil, la mayor parte de su producción es por refinerías, igual en China, pero Estados Unidos, México, Argentina, la mayor parte de su producción es por cuestiones de procesamiento de gas. Entonces, una vez producido el gas, también obviamente se puede importar o exportar si hay excedentes, que es otra fuente, pero en realidad viene de gas o de refinación de otros países. Se usa como combustible, como todos lo conocemos, pero en el muy importante aún es este uso petroquímico, que no está quemando el gas, no lo está usando como combustible, simplemente lo está transformando para hacer un insumo para crear plásticos. Entonces, plásticos como los que utilizamos en miles de productos. Por ejemplo, durante la pandemia, estas mascaritas que estamos todos trayendo, básicamente eran un subproducto del gas LP, el cual obviamente la gente no conoce. Otra manera de ver lo mismo, pero para que un poquito más complicada este gráfico, pero habla de lo mismo. La producción de gas y petróleo se separa, el petróleo se va hacia la refinación, el gas se va a la planta, a la planta procesadora de gas,
Una vez procesado, el gas natural se va a su propio mercado de gas natural y, los líquidos, una vez fraccionados, se van, propano y butano e isobutano, se van a su mercado. Ahora, hay una cuestión que es novedosa, es nueva, se está utilizando en California y en Europa, que es un producto renovable, donde se utilizan, no sé, desecho agrícola y aceite usado de cocina para crear gas LP renovable, lo cual es una realidad. Es considerablemente más caro hacerlo, pero vale la pena entender que en realidad hay una tercera manera de hacer este gas LP. Pero bueno, una vez creado el propano y el butano, tiene dos opciones, como ya hemos mencionado. Se va en el mercado del combustible, que es el mercado que nosotros conocemos en México, donde se utiliza en el sector residencial, comercial, industrial, como en autotransporte, generación de electricidad, etcétera. Básicamente en el mercado de combustible del gas LP, y el otro es el petroquímico, que es para utilizar y hacer productos plásticos. Entonces, entendiendo eso, empezamos a ver pues, la cadena de suministro, que es importante porque empezamos con la oferta. Obviamente ya vimos de dónde viene. Siempre hay una manera de transportar este gas, una necesidad de transportar ese gas de donde se produce a donde se consume. La bondad que tiene este gas LP es la facilidad con la que se puede mover. Una vez más, no necesitas refrigerarlo, no necesitas hacer casos, infraestructura tan complicada y tan costosa como es en el gas natural. Entonces esto le permite al gas LP llegar a tener una extensión muy grande porque no necesita necesariamente de ductos para moverse. Llegan al mercado mayorista, que en México principalmente son el mercado de la distribución del gas LP, donde esté disponible. A veces que se almacena el gas, pero finalmente llega al mercado mayorista y lo hace llegar a los consumidores finales con distintos usos. Una de las cosas se usa de muchísimas maneras. Obviamente estamos familiarizados por las estufas, por los boilers para calentar el agua en los restaurantes, en los hoteles, pero también en cuestiones industriales para hacer productos como la cerámica, por ejemplo, o los montacargas. Generalmente, para no contaminar en un espacio cerrado, utilizan propano, que no es tan nocivo como la gasolina o el diésel. Hay toda una industria de autos a los cuales están impulsados por el gas ALP. Por ejemplo, estos camiones casi estereotípicos, amarillos, de transporte escolar en Los Ángeles, por ejemplo, utilizan propano porque, bueno, el tráfico de Los Ángeles es similar al tráfico de la Ciudad de México. Entonces, en lugar que los niños estén ahí en el tráfico respirando diésel y gasolina de las emisiones del camión, el propano es mucho más limpio y hace que sea mucho más saludable para los niños que estén en el camión. Bueno, también generación eléctrica en muchas de las islas. Por ejemplo, hay una isla, Roatán, en Honduras, o las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que utilizan propano 100% para crear su electricidad. Es mucho más barato, mucho más limpio que el diésel o el combustóleo. Entonces, permite, además, es amigable con el ambiente en este aspecto. En agricultura se utiliza para el secado de cultivos. Y bueno, ya les había platicado de los montacargas. Pero bueno, la temática de hoy es cómo se establecen los precios internacionales. Y entonces esto es importante porque para poder establecer el precio internacional hay que entender la dinámica. Y esta dinámica disculpen, no sé qué pasó aquí, pero esta dinámica es importante entender porque estamos hablando de ah, una, este,
Disculpe, estoy tratando de aprender esto. Aquí está listo. Es una dinámica de cómo se crea el producto y cómo nos llega. Y cómo se establece el precio de referencia. Bueno, este es un mapa de Estados Unidos que obviamente ustedes conocen muy bien. Y quiero que noten específicamente cómo toda la infraestructura de producción de gas LP, de líquido de gas natural, es como un gran embudo que está básicamente direccionando a este punto. Este punto ya se conoce como Mont Belvieu, Texas, que está cerca de Houston. Entonces, pero toda la infraestructura de producción alrededor del país llega a este punto en particular y curiosamente en esta área son donde están las terminales de exportación. Pero ¿por qué este punto? Bueno, este punto es digamos que el hub central del producto. Una de las cosas que pasó en Estados Unidos en consecuencia de la revolución Shell y del fracking es que Estados Unidos se volvió de ser importador, como es México, a exportador y no nada más exportador, sino el exportador más grande, productor más grande de gas LP a nivel internacional. Mucho por la gran producción de gas que requiere, como ya lo platicamos, el secado y obviamente lo que era antes terminales de importación se volvió terminales de exportación gracias al uso del fracking como una manera de incentivar la producción. Entonces, en este punto pasa algo muy importante en Mont Belvieu, Texas, que es toda la infraestructura se empieza a concentrar, pero ¿por qué es importante Mont Belvieu? Porque, a ver, ¿cómo puedo cambiar esto? Me está dando, ahí está. En realidad, Mont Belvieu es un pueblito, podemos llamar pueblito muy pequeño, donde estaba construido el pueblo sobre un domo salino. ¿Qué es un domo salino? Es básicamente una concentración de sal en el subsuelo. Entonces descubrieron que este pueblito estaba justamente encima de un domo salino y lo que permite el domo salino es que si tú haces un hoyo, como lo pueden ver aquí, y lo haces de manera bien determinada, de que tú metes cierta cantidad de agua. ¿Qué pasa con la sal y el agua? Pues la sal se disuelve y sacas el agua con la sal y se queda un hoyo, se queda un hueco. Bueno, estos huecos de sal que se van formando, que uno va formando a propósito, son ideales para el almacenamiento de hidrocarburos. Pero ideales, no tienes de qué manera lo bueno es una gran cantidad de volumen sin tener que construir una esfera nada, o sea, todo básicamente es crear el hueco en la formación de sal y poner el hidrocarburo ahí. Entonces, este pueblito poco a poco se fue llenando, la gente fue comprando las casas y todo lo que estaba encima del pueblo y las empresas empezaron a crear un gran almacenamiento de hidrocarburos en Mont Belvieu y básicamente entonces la formación que estamos viendo en esta formación pues, se queda perfecto de cómo este es el punto central de almacenamiento. Entonces, pues se crea toda esta infraestructura para llevar el producto a este lado. Y más importante aún para nuestra conversación, se crea un punto de referencia de precios que se llama el precio referencia Mont Belvieu. Hay otros precios de referencia como Conway, Kansas, o Harrisburg, Mississippi, pero Mont Belvieu por mucho es el punto de referencia. Aunado a que está tan cerca de la costa que las terminales de exportación se establecen ahí, y venden al precio de Mont Belvieu. Entonces, el precio de Mont Belvieu, que al principio era un precio local, dada la gran cantidad de producto que se está creando en Estados Unidos y la gran cantidad de exportaciones que están saliendo de Estados Unidos, pues el precio de referencia a nivel internacional se vuelve el precio Mont Belvieu.
el precio OPIS Mont Belvieu. Entonces, en realidad, es tanta la producción y la oferta de Estados Unidos que alrededor de 1 de cada 2 kilos que se venden, que están en comercio internacional, proviene de Estados Unidos. Y entonces lo que hace es que todos los demás puntos de referencia, el Medio Oriente, Europa, África, Asia, en realidad es un precio, los precios locales son una referencia implícita a Mont Belvieu. Entonces, por ejemplo, el precio a Japón es el precio de Japón, es básicamente el precio de Mont Belvieu más el flete de llevar el precio a Japón. Entonces, Mount Belvieu se crea, por mucho se crea, es la referencia internacional y lo que pasa en este punto tiene una gran determinación para los precios que pagan los demás. Y lo vemos en esta gráfica como por mucho el mercado estadounidense, Mont Belvieu es el principal centro de las exportaciones en el mundo y esto obviamente crea esta gran determinación de la cual estábamos platicando. Y vemos que, bueno, los puntos de importación son varios en el mundo, pero como les mencioné, la mitad de lo que se comercializa salió de Estados Unidos. Entonces, habla de la fuerza que tiene como la referencia. Entonces, esto es la referencia de Mont Belvieu, el precio del propano y butano también. Generalmente nos enfocamos más en el propano porque en México principalmente lo que se importa es propano y no butano, pero están los dos precios de los dos líquidos de gas LP establecidos para ver. Entonces, este precio es súper importante porque en real parte determina lo que vamos a pagar los consumidores, no solo en México, sino en casi todas las partes del mundo. Y esto es importante porque recuerden que cuando estuvimos en la época de la pandemia, pues justamente nos tocó esta situación de aumento de precios considerables. Y vale la pena señalar que muchos gobiernos en América Latina no entendieron la dinámica del precio, no entienden la mercado del precio y le atribuyeron a esta alza a cuestiones locales, a abusos del distribuidor o colusión o falta de competencia, bla, 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 bla. Pero si uno se pone a pensar, este es un precio de referencia internacional con factores globales y si subió de esta manera y si subió de la misma manera, por definición, en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, en Japón, entonces no es culpa de un factor local como los distribuidores que haya subido porque simplemente es la referencia internacional. Entonces, el poco entendimiento que hay de cómo funciona el mercado en realidad llevó desafortunadamente a muchos gobiernos en América Latina a intervenir en el mercado de manera equivocada para tratar de solucionar un problema externo con soluciones internas, lo cual afecta al mercado en muchos sentidos. Pero es importante ver, vamos a ver esta gráfica de muchas maneras, pero quiero que vean más o menos cómo esta es la gráfica en Mont Belvieu. Entonces, sin meterle nada factor de México o de flete, nada, simplemente así se vende el precio pero van a ver cómo esta forma, estas subidas y bajadas de la gráfica establecen el precio en muchos sentidos en el mundo. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito de México. En México, obviamente, la demanda es alrededor de 800,000 toneladas por mes. Sube y baja con la estacionalidad. Obviamente, el clima es muy, muy, muy importante. Pero lo que quiero que vean también el lado derecho es cómo las importaciones del producto debido a la caída de la producción de Pemex, principalmente por la caída en la inversión en el gas natural, ha llevado a que las importaciones sean cada vez más necesarias para balancear el mercado y la mayor parte de estas importaciones es hecha por privados y vale la pena señalar que Pemex también importa
al mercado. No nada más, no todo lo que vende Pemex es necesariamente producido por ellos mismos. Entonces, muy importante ver porque esto nos ata en cierta manera mucho más a la historia que tiene Mont Belvieu. Otra manera de ver la misma gráfica es la producción local es alrededor de una tercera parte de lo que se consume en el país y lo demás es importado. Entonces, 2 de cada 3 kilos que consumimos lo importamos y principalmente lo importamos de Estados Unidos, como ven a la derecha. Entonces, una vez más, el precio con referencia a Mont Belvieu es ineludible en cuestiones de formulación de precio para México. Entonces, si vemos los precios entregados de las importaciones a distintos puntos en el país, vean el precio, por ejemplo, de Mont Belvieu, que está en azul, y por ejemplo, vean el precio de Tuxpan, entregado en Tuxpan. Obviamente, la diferencia es el flete, la tarifa de terminal, etcétera, pero igual en otros puntos la forma de la gráfica, como el sube y baja de las gráficas, es completamente similar a Mont Belvieu. Y de hecho, si pusiéramos el precio al consumidor final, obviamente considerablemente más alto porque es precio mayoreo, pero tiene el mismo sub y baja que el precio de referencia internacional, por eso es la referencia internacional, pero esto habla como que si suben los precios en México o no, pues suben principalmente por el factor internacional y no por un problema local. Entonces, si lo vemos un poquito más desglosado, el precio en Tuxpan se compone de 3 cosas, que es solamente el precio de la molécula en azul, el precio del flete en verde, y hay una tarifa que cobran los comercializadores de Mont Belvieu que se llama la tarifa de terminal, que sube y baja dependiendo de las condiciones del mercado. Últimamente ha estado un poco más alta que normal, pero es un factor importante. Entonces, básicamente uno para poder saber, uno puede, por ejemplo, un precio en, no sé, Tepeji del Río, uno lo puede calcular con la molécula de Mont Belvieu, con el flete a Tuxpan, con la tarifa de terminal y con el costo de internación, que es básicamente el costo de distribución de Tuxpan a Tepeji del Río, y vas a ver cómo tiene la misma sub y baja del precio internacional. En otras palabras, lo que pasa en Mont Belvieu es súper determinante en el país en cuanto a precios, mucho más de lo que pasa en México. O sea, lo que pasa, el precio ya está predefinido antes de que llegue al país. Y si México fuera autosuficiente, también dependería de Mont Belvieu, como lo es Argentina y Bolivia y Trinidad y Tobago, que son autosuficientes, exportan, pero sus precios también están basados en la referencia internacional. Entonces, pues vamos a hacerlo un poquito más interactivo, a ver qué tal sale esta conversación y vamos a ver un poquito de matemáticas, ¿no? Vamos a ver si así podemos entender un poquito más la dinámica. Entonces empezamos con Mont Belvieu, que supongamos que en este caso el precio de Mont Belvieu está en $300 la tonelada, ¿no? $300 tonelada más, digámosle, $50 de la tarifa de terminal y vamos a suponer que van a ser unos $30 por tonelada de flete a Tuxpan. Entonces, ya estamos hablando de que son $380 por tonelada el costo del propano entrado a Tuxpan. Obviamente, de aquí en este punto, una vez que se importa, se tiene que distribuir. El método de distribución es muy importante. Ducto es la manera más barata, luego sigue tren, luego sigue camión y finalmente mula, bicicleta, etcétera.
Pero el punto es que este punto de referencia, obviamente a Pajaritos, que es donde está, donde importa Pemex, supongamos que el flete a Pajaritos es 35 y no 30, supongamos. Entonces el precio en Pajaritos es 3.85. Entonces ya se crea una diferencia, pero obviamente Pajaritos va a tener una ventaja pues repartiendo en el sureste del país versus Tuxpan, que generalmente está enfocado en el centro del país y en el norte. Y en general el país se está dividido más o menos alrededor de aquí hacia arriba. La referencia viene del norte, viene de importaciones que entran por camión o por tren del norte del país. Hay un gran, en San Luis Potosí, hay una terminal de tren. Entonces, el el norte del país está muy indexado a Mont Belvieu. El centro del país está dividido tanto de lo que importa Pemex, tanto lo que importan los privados en Tuxpan o Manzanillo. Manzanillo la tiene más complicada porque tienen que pagar el flete más el canal de Panamá y entrar por acá, igual Topolobampo. Entonces ya se les vuelve un poquito más complicada la logística, pero recuerden que aún así llevarlo por mar y pasar por el canal de Panamá y entregarlo acá es quizá más barato que entregarlo acá y llevarlo a este lado del país, porque recuerden que la parte más cara es la distribución por carro, por ejemplo. Entonces, si llegan grandes volúmenes aún pasando por el canal de Panamá, ayuda a que el precio sea mucho más atractivo en esta manera. Eh, entonces, todo eso obviamente tiene una relación, el precio de aquí es el precio de Manzanillo, es obviamente Mont Belvieu, más tarifa de terminal, más flete, más canal de Panamá, y a este punto, y luego ya obviamente, nominalmente es mucho más alto que Tuxpan, pero entonces ya empiezas a ver cuánto cuesta llevarlo a Guadalajara versus cuánto le cuesta a Tuxpan, y se crea como un equilibrio del establecimiento de precios, ¿no? Ahora, este, vamos a verlo un poquito más a detalle. ¿Dónde está? Hoy me está dando mucha lata la tecnología, desafortunadamente, pero vamos a ver. Lo quito. Ok, vamos a ver lo más cercano. Ahora no, tengo que borrar todo esto. Entonces, lo importante es, vamos a verlo un poquito más a detalle y vamos a verlo con matemática. Entonces, empecemos en Tuxpan y queremos llegar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya establecimos que el precio entregado en Tuxpan son 350 dólares por tonelada, ¿no? Entonces, supongamos que el precio de distribución a la Ciudad de México son 150 dólares por tonelada. Supongamos, son números hipotéticos. Entonces, el precio por tonelada, antes de distribuirse y ponerse en cilindros, etcétera, etcétera, es 500 dólares por tonelada. Y bueno, una vez que se pone en cilindros, llegamos y se distribuye que se distribuye casa por casa, llegamos al precio final al cual se tiene que vender el producto. Entonces, la cuestión, supongamos que hay la refinería de Tula. Vamos a poner que la refinería está aquí. Quiero enfatizar por qué aún siendo autosuficientes no haría que los precios bajen. Entonces, supongamos que esta es una refinería hipotética por aquí. Tula está aquí, de hecho, la voy a poner donde debe estar. Entonces, supongamos que aquí está la refinería y producen muchísimo gas LP.
Como hay que recordar, y no lo mencioné, pero esto es súper, súper importante, que el gas LP es un subproducto, o sea, no se hace a propósito. O sea, nadie está produciendo gas LP, simplemente es una producción secundaria del secado del gas o de la refinación. Así como las cáscaras de naranja no se hacen a propósito, lo que se hace a propósito es el jugo, pero en la fabricación del jugo de naranja se crean muchas cáscaras de naranja, así es el gas LP. Entonces, nadie está haciendo esto a propósito. Entonces, aquí está la refinería. Entonces, supongamos que esta refinería produce muchísimo. Entonces, ¿a qué precio le va a vender? Supongamos que a esta refinería le cuesta $250 la tonelada el gas LP. Entonces, y le quiere vender a México y el costo de aquí nada más son $50. Entonces llega, en teoría llega en $300, que es mucho más atractivo que los 500, ¿no? Que lo que cuesta traerlo del extranjero. El problema es que si ellos lo venden a 300 o a cualquier cantidad menos de 500, están dejando dinero sobre la mesa. A lo mejor lo pueden vender por verse buena onda en 490, pero así capturan la mayor cantidad de la utilidad. Si lo venden a 300, están abaratando el producto. Entonces, es por eso que los precios de Pemex también siguen la referencia internacional, porque básicamente calculan cuánto cuesta traerlo de otro lado y le dan el precio referencia internacional, que son los 500 y no los $300 que les cuesta. Y eso hace que la producción local también siga la referencia, a menos que queramos que Pemex pierda dinero. Y bueno, un tema un poquito más complicado, pero el punto es que Pemex tiene que vender a precio del mercado y el precio del mercado está establecido internacionalmente, así como la gasolina no puede vender Pemex en teoría a precio menor de la referencia internacional porque pierde dinero. Y este es el factor más importante que hace que aún nosotros volviéndonos autosuficientes, ¿y por qué Argentina? ¿Y por qué Canadá? ¿Y por qué Trinidad y Tobago? ¿Y por qué Bolivia? Que son autosuficientes, venden al precio de referencia a paridad de importación porque es la mejor manera de monetizar su actividad. Si no, de otra manera estarían dejando por la mesa. Bien, creo que hay una pregunta, pero dejen termino este punto y y pasamos a lo que sigue. Esto es todo, pero de seguro te van a tener más preguntas y creo que dejé suficiente tiempo para ellas, pero encantado de platicarlas. El punto en realidad, en resumen, es la referencia internacional es tan fuerte que lo único que nosotros tenemos control es la distribución, el costo de distribución. Entonces, una de las cosas que yo creo que está equivocada en el entendimiento del gobierno actual es que al poner un precio máximo y en cierta manera obligar al distribuidor a pagar, a subsidiar el mercado de su propio bolsillo, está impidiendo que se pueda invertir en lo que realmente nosotros podemos controlar, que es la parte de distribución, en ahorros de distribución, que bajarían el precio al ahorrarse ese costo Tuxpan, Ciudad de México, pero como ahora tienen que pagar el descuento artificial que se ha impuesto con una metodología un poco, este, digamos, inocente, entonces es importante entender bueno, primero separar lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar en cuanto al precio y una vez entendiendo lo que no podemos controlar, enfocarnos en lo que sí, que son los costos de distribución, almacenamiento, distribución, y para eso necesitamos invertir, pero para eso necesitamos los recursos necesarios y eso es justamente lo que está quitando el precio máximo, que sí en el corto plazo le está dando un precio nominal al consumidor más barato, pero en el largo plazo está haciendo que la infraestructura y el servicio en sí no sea idóneo. Ahí la dejo, seguro hay preguntas, Pablo, y encantado de responderlas.
Gracias, Adrián. Súper interesante todo este tema. Sí, tenemos dos preguntas aquí del público. La primera es de Ángeles Fernández y dice, ¿cómo afecta al mercado la política de regulación de precios del gobierno mexicano? Pues es justo lo que acaba de mencionar, es al forzar al distribuidor a utilizar parte de sus utilidades, a mantener un precio artificialmente bajo, no basado en la realidad del mercado, no basado en el sub y baja de la referencia internacional, le está mermando al gas, a la industria del gas LP de los recursos necesarios de modernizar y agilizar la parte de distribución, donde, como ya vimos, tiene un efecto importante en el costo al consumidor final. O sea, si podemos abaratar lo que nos cuesta llevar el producto de Tuxpan a la Ciudad de México, esa referencia de precio baja. Pero en realidad, al no entender que el sube y baja de los últimos años fue factores externos, está alargando la situación de no tener la infraestructura necesaria para abaratar y agilizar la distribución. Correcto. Gracias, Adrián. Por aquí tenemos otra pregunta de Víctor Mateos. ¿Podrías comentar un poco la afectación que tiene la calidad del gas de producción y si este se mezcla con el de importación? Pues la calidad de Pemex varía. Hay veces que están en la especificación y a veces que no, pero en realidad especificación de los estándares internacionales. Eso vale la pena decir. Entonces, no necesariamente significa que sea malo, simplemente que son dos especificaciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que tiene Pemex es que ellos tienen una necesidad muy importante de deshacerse del butano. Como ya lo mencionamos, es un producto, es un subproducto. Entonces, volviendo al ejemplo de las cáscaras de naranja, hay veces que se les llena el almacén de cáscaras de naranja y hay que deshacerse de ellos. Y la única manera que tienen real de deshacerse del butano es la mezcla de Pemex es mucho más butanizada que la importada. Entonces, lo último que quieren hacer es parar la producción de gasolina y diésel porque tienen lleno el tanque del butano. Entonces, si siguen los mismos reglamentos de Pemex, no hay mucho problema. Lo que sí es que, en teoría, si la mezcla de Pemex, que es tradicionalmente 60-40, cuando es la mezcla nacional, producción nacional, 60% propano, 40% butano, el butano dura más que el propano. Es más caro, pero dura más. Entonces, luego hay gente que dice, bueno, es que el butano marca, el gas LP marca Pemex es mejor porque dura más. Bueno, no es que sea mejor, es que es distinto. Este, pero también ahí vale la pena decir, bueno, la ganancia que hay de duración, de performance del butano versus el propano, tampoco justifica la diferencia de precios. Entonces, hay varios factores ahí que se pueden mezclar, pero en general la calidad, hay veces que Pemex sí da descuentos de calidad y eso se ven reflejados en el precio y eso, bueno, hasta es considerable y hay que ponerle atención. Correcto, gracias. Por aquí también Antonio Pérez mencionaba lo mismo del porcentaje en México de butano y propano, pero sí nos pregunta qué diferencia hay con otros mercados del área de Latam. No, muchísima No sé. diferencia. Y desafortunadamente las estadísticas nacionales tienden siempre a estar gas LP, gas LP, gas LP y no te dicen cuánto es propano y cuánto es butano. Nosotros en OPIS, que obviamente tenemos nuestro servicio donde hacemos toda esta separación de productos, es un servicio de suscripción disponible a nuestros clientes, donde hacemos pronóstico de precios, explicación de lo que está pasando en el mercado, flujos comerciales, etcétera. Es súper importante separar el propano y el butano porque son dos historias distintas. Como ya lo mencioné, el butano en México es más un estorbo que un uso, el propano es más necesario. Entonces, si no lo separa, se pierde mucho de esa historia. Depende de cada país. Por ejemplo, México varía dependiendo pero generalmente más propanizado. En países como Panamá, por ejemplo, es butano el que se utiliza en el sector residencial. Brasil es 70% propanos, 30%
butano, Colombia es 60-40, Chile es 90-10. Entonces varía por muchas situaciones, pero la situación más fácil de entender es si tú estás cerca del Ecuador, o sea, donde tú no tienes inviernos muy fríos, entonces tiende a ser más butanizada la mezcla. Si tienes inviernos más fríos como Chile y México, necesitas el propano, más componente de propano, porque el butano en el frío no prende, no enciende. Dura más, pero no enciende en el frío cuando más lo necesitas, entonces ¿de qué te sirve? Entonces hay variaciones dependiendo de cada país. Gracias. Tenemos muchas preguntas que nos están aquí llegando. Es difícil por el tiempo seleccionar todos, pero aquí hay una muy interesante. Bueno, hay dos. Dice una, el argumento del gobierno federal de México es que el control de precios está basado en el precio internacional del GLP. De acuerdo a lo que comentaste, entonces, ¿de dónde está obteniendo el gobierno el precio de referencia para realizar el cálculo al precio del público? Es Bueno, lo si que estuviera comentaron. basada en el precio internacional, no sería necesaria la modificación. O sería, o sea, el problema es que cada semana la metodología varía, tienen el factor K que le meten la mano y en cierta manera afectan al precio de referencia internacional. O sea, si quisieran basarlo, darle un descuento al precio de referencia internacional, podrían decir, es el precio de referencia internacional menos 5%. Y ya, una regla, una fórmula muy sencilla, pero en realidad cualquier alteración al precio internacional cambia lo que realmente cueste el producto. O sea, que tú lo tengas que vender barato no significa que el precio va a bajar tanto de flete como de referencia internacional. Entonces, alguien tiene que pagar ese descuento y en este caso son los distribuidores y al fin y al cabo son los consumidores con un servicio, en cierta manera, menos moderno del que debería porque no hay dinero ahorita para invertir. eh, nos está saliendo muy caro el propano barato. Ok, gracias. Por aquí hay otra pregunta, a ver si de Ángeles Fernández dice, ¿qué es el arbitraje de LPG en Canadá y cómo se comparan los precios de Canadá contra Mont Belvieu? Excelente pregunta. Canadá es una de las situaciones donde tienen muchísimo producto, tienen exceso y recuerden, se tienen que deshacer del producto. Entonces, para poder venderlo, lo tienen que vender a un gran descuento, muy por debajo de Mont Belvieu, para hacerlo atractivo para que alguien venga y se lo lleve. Entonces, por varios años ha habido este, el precio se ha establecido de tal manera de que es atractivo traer el precio desde Canadá a México por vía de tren. Ahorita no tanto porque Canadá ha hecho inversiones como para exportarlo y venderlo a precio normal o para consumirlo en cuestiones petroquímicas, pero sí hay de vez en cuando hay una ventana de arbitraje donde los precios de Canadá son lo suficientemente bajos que permiten traerlos a México de la manera competitiva contra Mont Belvieu. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta en lo personal, aprovechando. ¿Qué futuro se le ve a Mont Belvieu? O sea, en el tema de futuros de commodities en los mercados en Estados Unidos, ¿qué futuro se le va al precio? ¿Siempre cíclico? Y este nos va a impactar en el tema de precios en México. El precio ahorita de Mont Belvieu está perdiendo un poquito su estacionalidad en cuanto a magnitud, porque mucho del consumo nuevo de Mont Belvieu, del crecimiento del consumo, ha sido petroquímico y las plantas petroquímicas no tienen estacionalidad. O sea, ellos construyes tu planta y la echas a andar. No importa si sea verano, frío, son más cuestiones económicas lo que detienen y suben a la planta. Entonces, como cada vez más parte del consumo es petroquímico, nosotros segregamos el consumo en 8 distintas divisiones y la más grande es petroquímica, más que residencial. Entonces, esto habla del poder del sector petroquímico, pero como ahorita China en realidad está como en una cuestión económica difícil, complicada, su consumo petroquímico no está a tope. Estamos hablando del 65% de su capacidad. Eh, entonces,
eso le está permitiendo a la producción de Estados Unidos estar un poco holgado y ha hecho que el precio sea relativamente estable y creo que va a continuar siendo estable por los siguientes meses debido a esta debilidad que tiene China en el sector petroquímico. Entonces, digamos que habría que estar vigilando qué está haciendo China en producción de Sí, petroquímicos. nosotros estamos justamente, bueno, en nuestro reporte le ponemos mucha atención al consumo petroquímico de China, porque esa fue la causa por la cual subió en el 21 y el 22, es que los gobiernos no entendieron, es el consumo petroquímico en China fue la que subió el precio, no lo que estaban haciendo o dejaron de hacer los distribuidores en México. Entonces, lo que puede subir es justamente que China, la economía de China empiece a crecer y empiecen a consumir más propano para plásticos. Correcto. Aquí hay otra pregunta. Dice Oscar Rosero, dice, en algunos de los países los gobiernos subsidian el precio al usuario final. Desde tu experiencia y conocimiento de regulación que se maneja en diferentes países, ¿ves conveniente que un gobierno entre a subsidiar el GLP en cilindros al usuario final cuando la distribución en cilindros se vuelve costoso? Ha habido mucho resultado negativo cuando nada más se subsidia cilindro versus granel. Entonces, por ejemplo, en Brasil por mucho tiempo se subsidiaba el cilindro y no al granel. Entonces la gente compraba en cilindros y lo vaciaban al granel y luego lo vendían como granel. Yo estoy en contra en general del subsidio al producto en general. He visto en mi experiencia resultados muy negativos. Ecuador es un desastre en cuanto al subsidio. Se vende muy barato, pero ah, pierden 8.000 millones de dólares al año en subsidios al GLP. Eh, Incentivos muy negativos. Yo creo que sí vale la pena mencionar y se debe considerar un, un programa enfocado en eliminar el uso de la leña. Más gente en México cocina con leña que con gas natural. Y yo creo que se debe atacar eso, pero de la manera como se debe atacar es, yo creo que una ayuda a una cierta cantidad al mes para combatir la pobreza energética, no atada al gas LP, necesariamente no es un subsidio al gas LP, sino es un apoyo para que ellos puedan utilizarlo para comprar un energético eh, de su elección, pero lo importante es de que así el consumidor cuando va a comprar, el precio que está viendo es el precio real. Nunca pierde la dimensión de lo que debe de costar o no. Es mucha discusión de los gobiernos ahora, se habla del precio justo. Bueno, yo todavía no he encontrado en ningún libro de economía la definición de precio justo. El precio de lo que cuesta es lo que cuesta traer el producto o producirlo. Entonces, es importante que no rompamos el entendimiento que hay entre lo que la gente sabe que el precio cuesta, pero sí se le puede dar un apoyo de alguna otra manera separado del momento de compra para poder combatir sobre todo el uso de la leña. Perfecto, gracias. Y ya por último tenemos 2 minutitos. Hay una par de preguntas rápidas. Dice una, Gabriel, ¿cuál sería el impacto del proyecto de New Fortress Energy de Altamira en el mercado de la costa oeste de México? ¿Tienes alguna información? Bueno, New Fortress es este gas natural, ya es procesado, ya es secado. Para gas LP no tiene sentido, o sea, no es más producción, ya es un gas, es el jugo de naranja y no la naranja que para poder hacer. Obviamente, luego la pregunta es, bueno, entonces esto va a crecer el consumo de gas natural en el sector residencial a costa del gas LP. No, yo creo que esta idea de que el gas natural va a reemplazar al gas LP ya es anticuada. Yo creo que ya llegamos a un punto donde se establecieron las diferencias y ya no va a haber un gran crecimiento uno sobre el otro. El gas natural se va a enfocar en industria, en generación eléctrica, etcétera, y el gas LP en tortillas, sopes. Se ve que tengo hambre y taquitos, Perfecto, etcétera. ya. Muy bien.